Ahora vamos a ver árboles generadores. Definimos de la siguiente manera. Sea G un grafo simple, un árbol generador o abarcador es un subgrafo de G, que es un árbol que contiene a todos los vértices de G. O sea que a partir de un grafo simple vamos a generar un árbol, que es un grafo sin ciclo. Recordemos la definición. Por lo tanto, un árbol es generador necesariamente conexo, ya que existe un camino en el árbol generador entre dos vértices cualesquiera. Acá tenemos un ejemplo de un grafo G, a partir de la cual vamos a obtener un árbol generador. Para ello lo que se hace es lo siguiente: se eliminan aquellos vértices que forman un ciclo, o sea, se van eliminando los ciclos, aquellas aristas que forman un ciclo se van eliminando para formar un árbol generador. Por ejemplo, podemos eliminar la arista AE, rompemos ese ciclo que tenemos acá y obtenemos este grafo que tenemos aquí. Aún todavía no es un árbol puesto que tenemos ciclos. Pero si ahora eliminamos la arista EF y la arista CG, obtendremos un árbol generador que se muestra a continuación. Este es un árbol generador puesto que es un grafo sin ciclos y todos los vértices del grafo G están conectados. Ahora vamos a ver otro tipo de árboles generadores, es procedimiento de búsqueda en profundidad. Partimos de la raíz B del árbol. El procedimiento consiste en elegir como vértice activo la propia raíz y construir un árbol parcial de la siguiente manera. O sea, nosotros elegimos un vértice como raíz y vamos construyendo árboles parciales. Se denomina X al vértice activo siempre que el vértice activo tenga nuevos vértices. O sea que yo elijo un vértice y ese vértice tiene que tener nuevos vértices adyacentes. Se elige cualquiera de esos vértices adyacentes, por ejemplo Y, y se añade la arista XY al árbol W. Avanzar de A a Y, luego se sustituye a X por Y con un nuevo vértice activo. O sea, elijo un nuevo vértice activo. Si no hay vértices adyacentes a X, debo retroceder al vértice que originalmente condujo hasta X. De esta manera, en algún momento del proceso se volverá de nuevo al vértice B, que es donde partimos, sin posibilidad de añadir nuevos vértices. Entonces, el árbol que generamos W será igual a T. Con este procedimiento, cada arista del árbol de T es recorrida dos veces, ya que es de ida y de vuelta, ¿sí? Para avanzar y otra para retroceder. Si B es un vértice del grafo G y T es un árbol generador construido mediante el procedimiento de búsqueda en profundidad, entonces T es un árbol generador de G que contiene a B mediante una búsqueda en profundidad. Ejemplo. Tenemos acá un grafo con ciclo, un grafo simple que vamos a utilizar búsqueda en profundidad para generar un árbol. Elijo de modo arbitrario un vértice inicial que es F, que lo denominamos vértice activo porque es donde yo voy a partir. Como tiene vértices adyacentes, elijo a G. Podría elegir otro, podría haber elegido D, por ejemplo, pero elijo en este caso a G. Y ahora G es el nuevo vértice activo.
y también tiene un vértice adyacente H, por lo tanto me voy a H. A partir de allí elijo K. Por último me voy a J. Como J es un vértice hoja, ya no tengo más descendientes, por lo tanto yo tengo que, debería regresar. Si vemos acá en la gráfica, a partir de este genera este árbol, W. Bueno, ahora retrocedo de J hasta acá. Y como no tengo arista que haya recorrido o vértices que para recorrer, retrocedo a H. Y acá H tengo vértice que todavía no visité, que es el I. Por lo tanto, agrego el vértice I al árbol, como mostramos acá. Siguiendo, a partir del vértice activo I, en este caso, se retrocede hasta H, que no tiene vértice adyacente que no hayan sido visitados, ¿sí? Y bueno, seguimos a G, donde finalmente el vértice activo es F, puesto que nos falta visitar el vértice D. Entonces, elijo el vértice D. A partir de allí, a partir del vértice E y de allí al C, terminando en el vértice A. El vértice A, como un nuevo vértice activo. Es decir, que el árbol W se le agregaron las siguientes aristas que mostramos acá. Estábamos en esto, agregamos FE, DE, S y CA. Finalmente, a partir del vértice A, retrocedo hasta C y llego hasta el vértice B, que es el último que me faltaba visitar. Es decir, que yo agrego a la arista CB. Finalmente acá tenemos el árbol generador mediante la búsqueda en profundidad. A las aristas seleccionadas en la búsqueda en profundidad se lo llama aristas del árbol. Y todas las demás aristas del grafo tienen que conectar un vértice con un antecesor o un descendiente de ese vértice en el árbol. A estas aristas se lo llaman aristas de retroceso. Acá tenemos dos aristas de retroceso, que es EF y FH. O sea, son aristas por las que no se pasó al hacer el recorrido del grafo. Procedimiento de búsqueda de la anchura. Un vértice arbitrario como raíz, elijo un vértice arbitrario como raíz y se añaden todas las aristas incidentes en ese vértice. Los nuevos vértices añadidos en esta forma, en esta fase, forman vértices de nivel 1. O sea, yo parto de un vértice, visito todos los vértices adyacentes, forman nivel 1 el árbol. Se ordenan los vértices de nivel 1 en un orden cualquiera. Para cada vértice de nivel 1 visitado en orden se añaden todos los vértices incidentes con él, siempre y cuando que no formen un ciclo. Se ordenan los hijos del vértice de nivel 1 con un orden cualquiera, generando así los vértices de nivel 2. Se continúa de esta manera hasta que se hayan añadido todos los vértices al árbol. Este procedimiento termina ya que los grafos tienen un número finito de aristas. Lo que se obtiene es un árbol generador porque se obtuvo su grafo de un árbol que contiene todos los vértices del grafo. O sea que yo elijo un vértice cualquiera del grafo y de ese vértice visito a todos los adyacentes. Y luego, que es el nivel 1, y luego en cada uno de esos vértices que es del nivel 1 también voy avanzando a sus descendientes. Y así hasta terminar el recorrido del grafo. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un grafo G. Elegimos el vértice E como raíz
y se añaden todas las aristas incidentes en el vértice adyacente. EB, ED, EF y EI. O sea, yo acá y me genera un árbol de nivel 1, que es este. Ahora, como segundo paso, se añaden las aristas que se conectan a los vértices del nivel 1, con los vértices que aún no están en el árbol. Por lo tanto, se añaden los vértices, ahora si estoy en el DA, DC, DH, a DA no ve, pues ya está, ya lo utilicé, entonces me queda DH, F, FJ, FJ y K. Y tengo los nuevos vértices y forman el nivel 2 que tenemos acá. Y finalmente se añaden la arista que une los vértices nivel 2 con vértices adyacentes que no estaban aún en el árbol. Estas son vértices GL y KM. Finalmente tenemos acá un árbol generador por búsqueda en anchura. Árbol generador mínimo. Existen situaciones como puede ser la de conectar una serie de ciudades mediante un sistema de autopistas, ¿sí? O sea, acá el objeto del árbol generador mínimo es de tener que para utilizar, son árboles con peso, en donde se trata de obtener la ruta de menor distancia, si es o de menor costo. Entonces definimos sea G un grafo con vértices, con conjunto de vértices y conjunto de aristas en un grafo. Si se asocia a cada arista de G un valor numérico, WD, donde WD es el peso de la arista, entonces tenemos la función que a cada arista le asignamos un número real que es el peso, que denominamos función peso. Otra definición, un árbol generador mínimo de un grafo ponderado es un árbol generador tal que la suma de los pesos de sus aristas es lo mínimo posible entre todos los árboles generadores. Entonces yo tengo un árbol generador mínimo cuando sumo los pesos de todas las aristas es el mínimo, es el menor posible de todos los otros árboles que yo pueda generar. Vamos a ver dos árboles, vamos a ver dos algoritmos generadores de expansión mínima. El algoritmo de Prim, vamos a comenzar por se define de la siguiente manera. Partimos de un grafo G, un grafo simple, que tiene un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas A. Estas aristas tienen peso. Y vamos a ir construyendo sucesivamente un conjunto de vértices que llamemos B sub 0, B sub 1, que está contenido en el conjunto de vértices del grafo B. Y de aristas A sub 0, A sub 1, estos conjuntos que están contenidos en el conjunto de aristas del grafo que denominamos A. Y se procede de la siguiente manera el algoritmo. Primero, como primera instancia, elegimos un vértice B cualesquiera del grafo y formamos el primer conjunto B sub 0 que está contenido por el elemento de B, que es el vértice inicial. Porque nosotros empezamos a recorrer el grafo. En este caso, el conjunto de aristas en este paso es A sub 0 igual a vacío, puesto que nuestro primer paso es elegir el vértice inicial
Como no está como todavía, como estamos ahí, conjunto de aristas no tendrá elementos. A continuación, ahora parados en ese vértice que elegimos, examinamos todas las aristas que tienen a B como uno de sus extremos y de entre ellas seleccionamos al que tenga un peso menor. Digamos que esta arista de menor peso es la arista A y esta arista A conecte a otro vértice que le vamos a llamar W. De esa manera formamos un conjunto de vértices ahora que va a estar formado por elementos B y W, estos dos vértices. Y el conjunto de aristas va a estar formado por la arista AAA. Y así el algoritmo continúa recorriendo todos los vértices del grafo. Ahora, supongamos que los elementos construidos de los conjuntos B sub i menos 1, que contendrá i vértices, y A sub i menos 1, que contendrá i menos 1 aristas. Entre las aristas que unan a vértices B sub i menos 1, vértices de B tal que B sub i menos 1, escogemos el de menor peso, que añadimos a sub i menos 1, para formar A sub i, el nuevo vértice que añade a los B sub i menos 1 para formar el conjunto B sub i. Y así llegamos a un paso T, que no podemos encontrar una arista para continuar el procedimiento y el algoritmo acaba y la salida es el grafo G de T con conjunto de vértices B sub T menos 1 y un conjunto de aristas A sub T menos 1. Bueno, resumiendo entonces, ¿en qué consiste el algoritmo de Prim? Elegir un vértice cualquiera del grafo. Bueno, se analiza las aristas que llegan a ese grafo y se elige el de menor peso. Y luego se conecta el vértice elegido como inicial con la arista de menor peso al otro vértice, como en el caso supongamos W. Ahí ya tenemos dos aristas activas, el que elegimos inicialmente y la que acabamos de llegar ahora, que es W. Y ahora el siguiente paso es analizar las aristas que llegan tanto al vértice inicial como al nuevo vértice W y elegir el de menor peso de entre esas dos aristas para conectarse a un tercer vértice. Y así sucesivamente trabaja el algoritmo de Prim hasta cubrir todos los vértices del grafo y generar un árbol de expansión mínima. El algoritmo de Kruskal. El procedimiento comienza ordenando las aristas en orden creciente de pesos, de A sub 1 o A sub m, donde el peso de la arista A sub i es menor o igual que el peso de la arista sub j, donde i es menor que j. Se van determinando conjuntos de aristas A sub 0, A sub 1, A sub 2 menor que están contenidos el conjunto de aristas de la siguiente manera. Al principio, A sub 0 es igual al vacío. Después se van agregando aristas de menor peso y incluimos para formar A sub 1. Bueno, ¿en qué consiste entonces el algoritmo de Kruskal? El algoritmo de Kruskal lo que tienen en cuenta son las aristas. Ordeno las aristas y veo con el menor peso. Y luego voy uniendo vértices con nodos o vértices con menores aristas de menor peso. Acá no necesariamente, a diferencia del algoritmo de Prim, acá no necesariamente se va formando un árbol, pero sí al finalizar el algoritmo habré formado un árbol de expansión mínima. Vamos a ver ahora un ejemplo. Acá vemos un grafo de 5 vértices
en la cual lo vamos a aplicar al algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal para obtener árbol de expansión mínima. Vamos a comenzar con el algoritmo de Prim. El algoritmo de Prim se elige arbitrariamente un vértice. Vamos a elegir entonces el vértice E y nos fijamos el peso de las aristas en ese vértice. Elegimos el menor. En este caso, el menor de ellas es el de tamaño 12, que es la arista EB. Entonces conectamos E con B. Y ahora llegamos al vértice B y es nuestro nuevo vértice activo. Ahora elijo las aristas incidentes en B y E, el de menor peso. Entonces vemos que es el de tamaño 14, que es la arista EC, y conecto E con C. Ahora tengo tres vértices activos, que es E, B y C. Y elijo una arista incidente entre ellas, la menor. Y podemos ver que es la arista de tamaño 13. Entonces conecto C con A, que es la arista AC de tamaño 13. Bueno, me falta conectar el vértice D. De entre los cuatro vértices que ya visitamos, y para llegar al vértice D, el de menor peso es la arista de tamaño 15, que es BD. Y ya conectamos a todos los vértices y obtuvimos un árbol de expansión mínima. Y como se muestra en la imagen de la parte inferior de la pantalla, y si sumamos el peso de cada una de las aristas, obtenemos el valor de 54. O sea que es un árbol de expansión mínima de peso 54 en total. Ahora vamos a ver el algoritmo de Kruskal aplicado a este grafo. El algoritmo de Kruskal, comienza eligiendo la arista de menor peso, en este caso es EB, que es de tamaño 12. La siguiente de menor peso es 13, que es AC. Y la siguiente de menor peso es 14, EC. Me falta cubrir el último, el vértice D, y el de menor peso es 15. Ya llegamos a conectar a todos los vértices y obtuve mi árbol de expansión mínima aplicando el algoritmo de Kruskal.